Apreciables hermanos y hermanas, reciban un saludo de paz en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias a Dios que nos permite un miércoles más para poder compartir el mensaje de la palabra de Dios. Me siento muy contento de poder saludarles y prácticamente estamos ya en la segunda mitad del libro de los Hechos de los Apóstoles. Después de varios meses, ya estamos en el capítulo 9, mis hermanos. Y bueno, el título de la reflexión del tema en esta tarde es que Dios sea Dios. Y vamos a ubicarnos en la carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 9. El estudio estará basado en los versos 1 hasta el verso 33. Romanos capítulo 9, verso 1 al 33. Literalmente es todo el capítulo 9. Quisiera aprovechar, hermanos, para tener un breve repaso de la manera en la que la carta a los romanos está dividida. En un principio comenté que la carta a los romanos aborda grandes temas que son grandes divisiones dentro del libro. Y bueno, aquí tenemos en la pantalla un panorama general de las divisiones principales de la carta de Pablo a los romanos. Solo a manera de recordatorio, tenemos primero la introducción, que es del capítulo 1, verso 1 hasta el verso 17. Después Pablo aborda el tema del pecado, las consecuencias del pecado, el origen del pecado, desde el verso 18 del capítulo 1 hasta el capítulo 3, verso 20. Después el tema de la salvación, capítulo 3, verso 21 al capítulo 5 también, verso 21. Del capítulo 6, verso 1 hasta el capítulo 8, hasta finalizar, el apóstol Pablo aborda el tema de la santificación. Y en el capítulo 9, o más bien los capítulos 9, 10 y 11, el tema que el apóstol Pablo aborda es la soberanía de Dios. Después, hermanos, del capítulo 12, 13, 14 y 15 hasta el verso 13, es el tema del servicio. Él toca este tema, ¿verdad? Para que todos aquellos que hemos aceptado a Jesús sepamos cómo poner nuestra vida al servicio de Dios. Y del verso 15, del capítulo 15, verso 13, hasta el final del libro, pues ya es la conclusión, hermanos. Ese es un panorama general. Nosotros, por supuesto, en este momento vamos a iniciar la sección que tiene que ver con la soberanía de Dios. Vamos a abordar el capítulo 9. Estamos entrando a una nueva sección de la carta a los romanos. Y en esta sección también quiero compartir con ustedes una visión a vuelo de pájaro de estos tres capítulos, 9, 10 y 11. Hablar de la soberanía de Dios, hermanos, para hablar de la soberanía de Dios, el apóstol Pablo utiliza como tema la relación de Dios con el pueblo de Israel, la relación de Dios con los judíos. Hay muchas preguntas, hermanos, en torno a este tema, ¿verdad? Yo tengo la seguridad de que el apóstol Pablo creía y por eso predicó con tanto ahínco que el judío, que el pueblo de Israel, para poder ser salvo necesitaba a Cristo Jesús.
De otra manera, no me puedo explicar cómo Pablo buscó predicarle al pueblo de Israel. Hay quienes piensan, contrario a esto, que Israel de alguna manera tiene como otra vía de acceso, ¿no? Sin Cristo Jesús. Pero Pablo estaba convencido de que Israel necesita a Cristo Jesús. Pero haciendo honor a la verdad, quiero decirles que hablar de este tema, en lo particular para mí, el enfoque no es tanto ver eh, el tema de los judíos, ¿no? Más bien es utilizar este tema porque me parece que ese fue el propósito de Pablo, porque Pablo, utilizando el ejemplo de los judíos, lo que explicó fue algo que nosotros necesitamos conocer sobre el carácter de Dios, que Dios es soberano, que Dios eh, puede hacer lo que Él quiere, escoger a quien Él quiere escoger. El capítulo 9, que es el que hoy vamos a abordar, nos habla acerca del pasado de Israel y cómo Dios llama a Israel, ¿verdad?, en ese pasado y les muestra su soberanía. Una pregunta importante es, ¿por qué eligió a Israel? ¿Por qué no escogió a otro pueblo, a otra nación? Había naciones más ilustres, pero Dios escogió a Israel. El capítulo 10 nos habla del presente de Israel en los tiempos de Pablo, la justicia de Dios y cómo nos da hoy la oportunidad el Señor de ser salvos. Eso lo vamos a ver con el favor de Dios la próxima semana. Y dentro de 15 días, el capítulo 11, hermanos, aborda el futuro de Israel y cómo se cumple en Israel y en nosotros la fidelidad de nuestro Dios. Bueno, los judíos, hermanos, fueron el pueblo elegido por Dios. En el capítulo 9 de Romanos, del verso 1 al verso 5, el apóstol Pablo escribió lo siguiente: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, bendito por los siglos. Amén. El apóstol Pablo, en estos 5 versos, nos está enlistando 8 privilegios especiales que Dios otorgó al pueblo de Israel. Lo primero que él mencionó, hermanos, es que pues Dios los adoptó como hijos, ¿sí? Dice la escritura los que son israelitas, de los cuales son la adopción. Generalmente nosotros también, porque el apóstol Pablo maneja el término adopción, hermanos, nos referimos mucho a la adopción en el sentido de que nosotros como gentiles fuimos adoptados por Dios. Pero tenemos que reconocer que según la Biblia, Israel entró por el mismo camino, hermanos. Dios los hizo suyos. Dios los adoptó también. Eran un pueblo que no era pueblo, pero que Dios los hizo su pueblo. Así que ellos fueron adoptados. Ellos fueron los primeros adoptados por Dios. Pero el apóstol Pablo también menciona que también ellos disfrutaron la gloria divina, dice, de los cuales son la adopción, la gloria. Y yo creo que el apóstol Pablo tenía en mente, hermanos, aquellos acontecimientos tan importantes que el pueblo de Israel pudo experimentar
Cuando salieron de Egipto, la gloria de Dios se manifestaba como una columna de fuego en la noche y una nube que en el día les protegía. La presencia de Dios, la gloria de Dios se manifestaba en el tabernáculo como una nube. Después, muchos años después, cuando Salomón dedicó el templo a nuestro Dios, la presencia de Dios llegó a habitar en ese templo. Entonces, ese es otro privilegio. Ellos disfrutaron, hermanos, de la gloria de nuestro Dios. Pero también dice el apóstol Pablo que de ellos era el pacto. ¿Y qué es el pacto, hermanos? Bueno, el pacto son los acuerdos que Dios hizo con los patriarcas, con Moisés, con David, y todos esos acuerdos los hizo en favor del pueblo de Israel, hermanos. Dios le dijo a Abraham, bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios le dijo a David también que nunca faltaría un descendiente suyo que se sentase en el trono de Israel, hermanos. Hoy con Cristo Jesús eso se cumple. Él está en el trono. Pero, es decir, de ellos, el apóstol Pablo dice, es el pacto. Pero un gran privilegio que Israel recibió de parte de Dios es que ellos, hermanos, recibieron y resguardaron la ley. La promulgación de la ley, hermanos. El privilegio de adorar a Dios, hermanos. Dice el texto bíblico que también Dios les dio el culto, hermanos. La posibilidad de conocer al Dios viviente, de adorarle en un templo, de ofrecerle sacrificios, de invocar a Dios, hermanos. Ese privilegio lo recibió el pueblo de Israel, hermanos. El sexto privilegio son las promesas de Dios. Ellos recibieron promesas de Dios. Ya mencioné lo que dice Génesis 12, recibieron promesas de parte de Dios. Más adelante Dios también en Génesis le dice a Abraham, le dijo que contara las estrellas y le dijo, así como no las puedes contar y como no se puede contar la arena del mar, así será también tu descendencia. Les prometió una tierra, les prometió bendición, les prometió la vida, les prometió ser su Dios, las promesas de Dios. Los patriarcas, hermanos. Israel tuvo el privilegio de tener a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, a David, a tantos personajes tan maravillosos, tan consagrados, hermanos, y Dios le dio ese privilegio al pueblo de Israel. El más grande privilegio de todos es que a su debido tiempo, según la carne, vino Cristo del linaje también de Israel, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Dios le dio a Israel el privilegio de ser la raza de la cual el Mesías vendría. Tantos privilegios, hermanos. ¿Qué vio Dios en Israel? ¿Por qué escogió Dios a este pueblo? Este pueblo tenía algo especial que no tenía el resto y por ello fueron merecedores de las bendiciones de Dios. Pues no, hermanos, no es eso. Realmente no es eso. En este punto vamos a ver precisamente en qué se basó Dios, hermanos, para escoger a Israel. Y Pablo empieza a abordar este tema de la soberanía porque la elección de Dios por los judíos nos ilustra 4 principios de salvación, hermanos. El primer principio, mis hermanos, es que la salvación se basa en la gracia de Dios y no en nuestra raza. Dicen los versos 6 y 7. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel
son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia, ¿sí? No todos los israelitas, ¿verdad? Dice la escritura, o no todos los que descienden de Israel son israelitas. Bueno, ¿a qué se refiere, hermanos? Pablo aquí parece reivindicar, ¿verdad? Lo que tiene que ver con la ciudadanía de Israel, y lo que nos está diciendo es lo siguiente: en el Israel racial, hermanos, en el Israel racial hay eh, judíos creyentes, pero también hay judíos no creyentes, o israelitas creyentes e israelitas no creyentes. Esto pasa en el Israel racial. Pero en el Israel real, en el Israel llamado por Dios, en el Israel espiritual, hermanos, en el verdadero Israel, o pudiéramos decirlo, en el nuevo Israel, en el Israel del nuevo pacto, este Israel está conformado por judíos creyentes y también por gentiles creyentes, ¿sí? Ya el Israel del nuevo pacto no es un Israel según la raza, sino es un Israel por la gracia de Dios. Si nosotros creemos en Dios, hermanos, somos parte de este nuevo Israel, de este Israel espiritual, ¿verdad? No estoy diciendo que tengamos que imitar al Israel racial, al Israel histórico, ¿verdad? En sus prácticas, en su idioma, en sus costumbres, no, porque esto es algo nuevo, este es un nuevo Israel, hermanos. Dios ha hecho de dos pueblos, dice la Biblia, ha hecho uno solo. El segundo principio, hermanos, en el cual podemos ver que Dios se basó para escoger a Israel, hermanos, es el siguiente: la salvación se basa en la promesa de Dios y no en nuestra preferencia. Los versos 8 y 9 dicen así: esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Si recordamos la historia de Abraham y de Sara, hermanos, sabemos que ellos ya eran ancianos y no habían tenido hijos, pero Dios les había prometido un hijo y les había prometido una gran bendición a través de este hijo. Sara, al verse estéril, hermanos, le dijo a Isaac: toma a mi sierva Agar y tengo un hijo con ella. Y ellos pensaron que de esa manera ayudaban a Dios de alguna manera. Pero no fue así, hermanos. La promesa de Dios es muy clara. Y aquí vemos entonces que la salvación, hermanos, no tiene que ver con lo que nosotros podamos preferir o lo que podamos hacer, sino tiene que ver con que Dios lo ha prometido. Para nosotros hoy hay una promesa, hermanos. Dice la Biblia que todos aquellos que reciben a Jesús en su corazón como su Señor, como su Salvador, que todos aquellos que creen que Él es, como dice Pablo en el verso 5, Dios sobre todas las cosas, a los que creen en su nombre, Dios ha dado una promesa, y la promesa es que nos ha dado el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Si tú crees en Jesús, si tú crees que Jesús es el Dios sobre todas las cosas, que Él es nuestro Salvador, entonces esta promesa es para ti también, ser hijo de Dios. El tercer principio, hermanos, es que la salvación se basa en la providencia de Dios y no en nuestro desempeño. Los versos 10 al 13 dicen lo siguiente: y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió uno de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Y mediten esto que acabo de leer: no por las obras,
sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Sí? Aquí, hermanos, vemos que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Ya lo vimos anteriormente, ¿verdad? Él tiene misericordia de quien Él desea tener misericordia. Cuando utiliza la Biblia la palabra aborrecer, ¿verdad? En este caso dice a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Esto es un contraste, hermanos, es algo muy común en la literatura bíblica. No tiene que ver con un odio de Dios hacia Esaú ni hacia sus descendientes, sino es un contraste para poder ejemplificar, ¿verdad? O para poder explicar de manera muy clara cómo Dios, Él escoge, Él elige, hermanos. Y si nosotros hoy somos parte de la familia de Dios como sus hijos, podemos ser agradecidos con Dios porque Él nos ha elegido. Y si usted en su corazón siente el deseo de formar parte de esta familia de Dios como hija e hijo de Dios, usted también puede darle gracias a Dios porque eso significa que Dios a usted también le ha escogido, ¿verdad? Esto no tiene que ver con nuestros méritos, no tiene que ver con nuestras obras, no es por nuestras obras porque no se trata de desempeño, dice la Escritura claramente, no por las obras, sino por el que llama, es decir, por la providencia de Dios. La salvación, mis hermanos, se basa en la providencia de Dios y no en nuestro desempeño. Y el cuarto punto, mis hermanos, el cuarto principio que nos enseña la forma en la que Dios escoge a Israel está en los versos 14 al 18 y dice así: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés le dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, Dios también endurece, hermanos. Así que la salvación, hermanos, se basa en la misericordia de Dios, no en nuestros méritos. Hermanos, alguien pudiera preguntarse entonces, ¿qué caso tiene si Dios es el que decide? La realidad es que Dios es el que decide de quién quiere tener misericordia. Y en Juan 3:16 lo dice claramente. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios, hermanos, en este tiempo ha decidido tener misericordia de todas aquellas personas que crean en Cristo Jesús como su Señor y su Salvador. De ellos es de quien Dios ha decidido tener misericordia. Así que si tú crees en Jesús, entonces eres parte de ese grupo bendecido, porque Dios ha decidido tener misericordia de todos aquellos que creen en su amado Hijo. Bueno, vamos a los versos 19 y hasta el 21, hermanos, que tiene que ver con la respuesta del ser humano. Dice, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Aquí se enfatiza más, hermanos, este cuestionamiento sobre la soberanía de Dios. La Biblia es clara y nos dice que Dios es soberano, hermanos. Esto pudiera generar en algunas personas un problema porque entonces pudiéramos pensar que entonces solo somos títeres en las manos de Dios. Sin embargo, la Biblia nos ha dicho y nos enseña que nosotros también, hermanos, tenemos un libre albedrío, tenemos la capacidad de decidir, tenemos la capacidad de rechazar a Dios, hermanos. Dios mismo nos ha dotado de esa capacidad
de escucharle, de conocerle y aún así de rechazarle. Y realmente parece conflictivo, hermanos, entender estos dos conceptos. Por un lado, un Dios soberano que puede hacer vasos de honra y también vasos de deshonra. Y por otro, el concepto de que el ser humano, ¿verdad?, tiene la capacidad de elegir. Pero la misma Biblia nos explica, hermanos, que hay misterios que solamente competen a Dios y que para nosotros son hoy un misterio. No sabemos cómo funciona esto, pero en la soberanía del Dios Todopoderoso, Él es todopoderoso, hermanos, pero al mismo tiempo nos ha dado esa capacidad. Y, y el apóstol Pablo dice, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? No podemos altercar con Dios. Simplemente, hermanos, podemos estar agradecidos. Yo estoy muy agradecido con Dios porque Él es como un alfarero. Y si en nuestra vida hay cosas que han salido mal, hermanos, si hay situaciones que nos han llevado por un camino en el que nos sentimos perdidos, qué maravilloso es saber que para Dios nosotros somos como un vaso de barro, que Él puede tomarnos en sus manos, que puede tomar los pedazos que quedan y que con sus propias manos puede volver a reconstruirlo para que nosotros podamos nuevamente ser vasos útiles en sus manos. Yo quiero invitarte con todo mi corazón para que aceptes al Señor en tu vida, para que permitas que Dios tome tu vida como un vaso en sus manos y que la moldee conforme a su voluntad. Que Dios les bendiga y paz a vosotros.